Voy a Se ve empezar muy al bien. principio. Bueno. Estoy en cualquier lado del... Me voy a ir al principio. Bueno, lo que vamos a ver hoy... otra cosa que quería comentar, que vos preguntaste si no habíamos visto el tema de reparación del ADN. Nosotros vimos la reparación del ADN cuando vimos la parte de, ¿cómo es?, de duplicación del ADN. ¿Se acuerdan que había polimerasas que actuaban en distintos sentidos y reemplazaban los nucleótidos que habían incorporado mal, ¿no es cierto? Entonces, eso es lo que se llama error de copia. Cuando el ADN se copia, se duplica, entonces hay enzimas que tienen la función de controlar eso, cambiar el aminoácido y reemplazarlo por el que corresponde, ¿no es cierto? Pero a veces puede haber algún error de copia, a pesar de todo eso, ¿no es cierto? Bueno, lo que hoy vamos a ver es cómo se regulan los genes, ¿no es cierto? Es decir, nosotros sabemos que básicamente tenemos distintos, por ejemplo, en un organismo vivo hay diferentes tipos de órganos, diferentes tipos de tejidos. Sin embargo, todas las células provienen de la mitosis de la cigota, que es la unión de las dos gametas, del padre y de la madre de ese individuo, ¿no es cierto? Es decir, que en todas las células, en teoría, hay la misma información genética que la cigota, que se duplica en forma mitótica, y todas las células tienen un núcleo con toda esa información genética. Sin embargo, la función que cumple una célula hepática, a pesar que tiene la misma información que una neurona, no es la misma, ¿no es cierto? Las neuronas están muy especializadas en transmitir reacciones eléctricas a través de neurotransmisores, etcétera, y las células hepáticas, bueno, hacen un montón de otras actividades como la glucogénesis, o la glucogénesis, es formación de glucógeno, almacenamiento, etcétera, ¿no es cierto? Y otras miles de funciones más. Entonces, ¿cómo puede ser que entonces tengamos células con la misma información genética, pero sin embargo tenemos células que están especializadas en funciones muy específicas, ¿no es cierto? Y bueno, esto es por el concepto de regulación génica, es decir, hay genes que regulan a otros, ¿no es cierto? Así como lo habíamos visto en la parte de interacción génica, hay genes que pueden estar situados cerca de los genes estructurales, ¿no es cierto?, de los genes que producen una proteína, etcétera, que estuvimos viendo ahora, o lejos, ya sea arriba o río abajo, los promotores que estuvimos viendo, y que controlan o regulan la expresión de esos genes. Estos genes, que son genes reguladores de otros genes, hacen que algunos genes se prendan o se apaguen en determinadas células, y entonces la célula pierde esa función. Si se apagan, pierden la función de transcribir, por ejemplo, de transcribir un ARN mensajero que genera una proteína. Cuando ese gen está apagado, el transcripto no se produce, el ARN mensajero no se produce, y por lo tanto no hay proteína. A pesar de que está la información genética en su núcleo, no puede transcribir su proteína porque hay genes que reprimen su expresión. Y así también hay otros genes que inducen la expresión de algunos otros genes para que se transcriba y produzca un ARN mensajero y una proteína particular, ¿no es cierto? Incluso dentro del ciclo vital de un organismo puede haber prendido y apagado de genes según se encuentre en edad reproductiva o en edad no reproductiva, que esté creciendo o no creciendo, ¿no es cierto? Entonces todo eso lo genera el proceso de regulación génica, que vamos a ver ahora simultáneamente. Entonces la regulación génica refiere
mecanismos reguladores que son fundamentales y que controlan la expresión de la información genética. El gen está, pero no se expresa, ¿no es cierto? Ese es el concepto. Y esto que decimos de controlar la expresión de la información genética está hecho, como ya les dije, por otros genes que son capaces de activar o desactivar genes con determinadas funciones según las necesidades metabólicas de la célula. Es decir, en general, desde el punto de vista biológico, todas las células tratan de ahorrar energía, porque el ahorrar energía hace que la célula pueda sobrevivir durante más tiempo, ¿no es cierto? Entonces, este tipo de control tiene como función, básicamente, la necesidad metabólica de las células de ahorrar energía. Es decir, ¿para qué voy a producir una proteína, por ejemplo, permanentemente, en forma sistemática, durante todas las horas del día y durante todos los días de la vida, si esa enzima solamente la voy a utilizar en algún momento en particular? ¿No es cierto? Entonces, eso, una forma de ahorrar energía es realizar un control como un sistema de feedback del mismo proceso metabólico, del mismo sistema de control, que haga que las enzimas o las proteínas se transcriban o se produzcan, ¿no es cierto?, cuando se necesitan, no cuando no se necesitan. Y cuando se necesitan va a ser entonces una forma de ahorrar energía desde el punto de vista metabólico de las células, y por lo tanto las funciones celulares van a ser mucho más eficientes. Entonces todo esto se hace mediante una regulación genes que controlan todo esto, ¿no es cierto?, que estamos comentando. Bueno, entonces, ¿cómo se regula? ¿No es cierto? Bueno, esta regulación que decimos que ocurre puede ser luego de la síntesis de una proteína o de una enzima, o bien a través de regular la transcripción o la traducción de las proteínas. Entonces, si bien lo puedo regular no produciendo la proteína, a través de impedir que la proteína se transcriba o que el gen se transcriba en un ARN mensajero, y que luego se traduzca a nivel de los ribosomas en una proteína, o bien regulando a la misma proteína, ¿no es cierto?, a la síntesis de la misma proteína de enzima. Bueno, ¿qué es la lactosa? Vamos a ver el metabolismo de la lactosa, ¿no es cierto? Es decir, un ejemplo de control metabólico, el control metabólico de un procariota, ¿no es cierto? Es decir, los mecanismos en eucariotas son bastante más complejos, en el caso de los procariotas es un poco más simple, ¿no es cierto? Y bueno, uno de los mecanismos importantes que tienen las bacterias es la regulación de la lactosa. ¿Cómo se regula la lactosa? La lactosa es un azúcar que es un disacárido, está formado por dos monosacáridos que ahora vamos a ver, y que normalmente los microorganismos, como las bacterias, usan para obtener energía y carbonos, o sea, para crecer, átomos de carbono, ayudados siempre por enzimas. Es decir, es un azúcar disacárido que la bacteria o los procariotas incorporan a su medio celular y lo usan para obtener energía, como rompiendo ese disacárido y los enlaces que mantienen energía biológica. Al romperse las dos moléculas, liberan energía que los microorganismos utilizan para generar otros procesos, y además liberan moléculas de monosacáridos más sencillos que utilizan los microorganismos, en los cuales utilizan sus carbonos, ¿no es cierto? Eso es lo que hace básicamente el mecanismo en los microorganismos con el mecanismo de la lactosa. Entonces, acá tenemos la lactosa, son dos compuestos cíclicos de 6 carbonos. La lactosa se separa mediante una enzima, o sea, que es la beta-galactosidasa, rompe los enlaces entre los dos monosacáridos
y produce glucosa y galactosa, ¿no es cierto? Esos son los dos monosacáridos, con liberación de una molécula de agua y también, como dijimos antes, energía. Entonces, la galactosa, la beta-galactosidasa es la enzima que rompe la lactosa en galactosa y glucosa. Y bueno, ambos azúcares, tanto la galactosa como la glucosa, intervienen en el proceso de glucólisis, que es un proceso en donde las enzimas, las procariontes obtienen energía. Bien. ¿Cómo se hace? Dijimos que todo este sistema regulatorio es un sistema también que permite ahorrar energía. Entonces, en el mecanismo de la lactosa, para ahorrar energía, la síntesis de las enzimas que producen esta ruptura, por ejemplo, de la enzima beta-galactosidasa, está regulada y solamente se produce esta beta-galactosidasa cuando se necesita glucosa, o cuando se necesita energía, o cuando se necesita galactosa. Y en general, estos mecanismos están autorregulados, ¿no es cierto? Como un mecanismo de feedback. Por ejemplo, cuando no hay lactosa, la beta-galactosidasa no se produce, porque es una enzima que rompe la lactosa. Si no hay lactosa, ¿para qué voy a producir beta-galactosidasa? Entonces el sistema de regulación está desactivado. Ahora, cuando hay lactosa, entonces hay sustrato, hay estas sustancias promotoras que decía Silvia, entonces, las enzimas, la beta-galactosidasa, se produce. ¿Qué quiere decir que se produce? Y bueno, se transcribe el ARN mensajero, se copia, se traduce a una proteína que es la beta-galactosidasa, y entonces, al producirse esta enzima, el sistema se activa y la lactosa se degrada en glucosa y galactosa. Entonces, normalmente decimos entonces que para que ocurra la producción o no de una enzima, debe haber un sustrato específico, es decir, si hay lactosa o si no hay lactosa, el sistema se desactiva, se activa o se desactiva. Se dice que estas enzimas, cuando ocurre esto, se necesita un sustrato específico para que se produzca una enzima. Las enzimas son adaptativas o inducibles. ¿Cómo se induce? Bueno, si hay lactosa, se induce el sistema y se produce beta-galactosidasa, que es la enzima. Y cuando no hay lactosa, no se activa el sistema y entonces no se produce beta-galactosidasa. Entonces son enzimas adaptativas o inducibles. Luego tenemos también, entonces las enzimas adaptativas, como ya dijimos, dependen de un inductor, ¿no es cierto? Que normalmente es una proteína reguladora. Y las enzimas constitutivas son enzimas que se producen permanentemente, sea cual sea la composición química del ambiente. Estas son enzimas que son esenciales y que permanentemente están produciéndose, es decir, que no pueden ser reguladas por ningún tipo de proteína o ningún tipo de sustrato, etc. Bien. Bueno, entonces, además, tenemos dentro de este tipo de control génico distintos sistemas de regulación. El sistema puede ser inducible o reprimible, ¿no? ¿Cuándo el sistema es inducible? Cuando hay existencia de un producto final de la ruta biosintética en el ambiente, entonces la enzima se produce. Cuando hay existencia de un producto final de rutas biosintéticas en el ambiente, la enzima se produce. Entonces el sistema es inducible por un producto de la ruta biosintética. Y el sistema es reprimible cuando hay existencia de un producto final de ruta biosintética en el ambiente, la enzima no se produce. Es decir, que cuando un producto induce al sistema, para producir una enzima, el sistema es inducible. Y cuando un producto no induce la producción de enzima, es reprimible. Entonces puede ser el sistema inducible por este producto, la enzima se produce, un sistema reprimible cuando este producto no produce la enzima. Son dos mecanismos de regulación contrapuestos.
También puede ocurrir regulación en la transcripción, ¿no? Es decir, cuando hay represión o inducción de la transcripción del ARN, por ejemplo, del ARN mensajero, que es el que lleva el código para producir una enzima, una determinada enzima biosintética. ¿Mm? Bueno, entonces, dentro de este concepto tenemos que conocer lo que es el operón, ¿no es cierto? El operón es una unidad funcional de la regulación génica. Es decir, ¿cómo actúa esta regulación? Actúa a través de un mecanismo o de una estructura física que se llama operón. Y ese operón tiene una serie de partes, ¿no es cierto? El operón son genes que codifican para funciones relacionadas. Y acostumbran normalmente estos genes que codifican para una función relacionada. ¿Qué es una función relacionada? Por ejemplo, lo que vimos anteriormente. Son genes que tienen distintos pasos para llegar a un producto final. Esos genes normalmente están agrupados, se encuentran en grupos en el cromosoma de un procarionte que, por ejemplo, es circular, o en un grupo también dentro de un propio cromosoma de eucariotas, ¿no es cierto? Siempre se organizan en grupos, porque necesito una enzima para pasar de un sustrato a otro, y después necesita la otra enzima para pasar de un sustrato a otro. Entonces, es funcional que estén agrupados esos genes que intervienen en estos procesos metabólicos. Y a menudo se controlan de manera coordinada por una única unidad reguladora. Es decir, tengo genes que están involucrados en la codificación de enzimas dentro de una vía metabólica, pero todos esos genes están controlados a su vez por una única unidad reguladora, y todo, la unidad reguladora y los genes que producen las enzimas de ese proceso metabólico, de esos pasos metabólicos, constituyen lo que se llama una única unidad funcional, que se denomina operón. Es decir, que el operón son una secuencia de ADN en donde tiene una parte que regula y otra parte que está formada por genes estructurales que producen enzimas, ¿no es cierto? Genes que codifican para enzimas. Eso es básicamente un operón. No sé por qué se fue todo adelante. Bien, entonces, acá tenemos un dibujito esquemático de lo que es un operón en procariotas. Un operón entonces tiene los siguientes componentes. Un promotor, o sea, un gen regulador. El gen regulador está formado, ya lo vimos cuando vieron transcripción, ¿no es cierto?, para producir el ARN mensajero, ¿se acuerdan? Había un promotor, un operador y una región que se llama líder, y aquí estaría entonces el triplete de inicio del gen que es estructural, ¿no es cierto?, porque sintetiza enzimas. Acá tenemos 3 genes que están secuenciados, Z, I y A, ¿no es cierto? Son los genes estructurales que van a producir enzimas funcionales. Todo esto es la zona reguladora. Y después, más en otro lugar del genoma, puede estar lejos de todo este operón o toda esta estructura, está el gen que controla, ¿no es cierto?, que es un gen represor, que puede ser un gen inductor, el gen I, o represor, inductor o represor. Ahora vamos a ver en qué consiste cada uno. Es el gen I, ¿no es cierto?, que controla todo este sistema. En cierta medida lo controla de alguna forma al sistema, ¿no es cierto? Entonces, un operón, entonces tiene un promotor, o sea, una zona de regulación que regula cuando esto se comienza a transcribir o no se transcribe, un promotor, un gen operador y una región líder. Y luego tenemos el gen represor o inductor que se encuentra a veces pegado o a veces lejos. No hace falta que esté pegado. Por eso se dice que el gen represor de todo el sistema, de todo el operón, es el único que está en trans. Quiere decir que puede estar lejos, puede estar si esto está en una hebra, por ejemplo, en la hebra molde, ¿no es cierto?, el gen represor
puede estar en la otra hebra, como es, en la codificante, ¿no? Es decir, que puede funcionar en trans para todo el sistema, ¿eh? O estar en otra parte del genoma totalmente diferente y alejado, ¿eh? Luego, por ejemplo, en procariontas decimos que este operón tiene 3 genes estructurales. Hay operones que tienen 7, 8, 9 genes estructurales. Cada uno de estos genes codifica para una enzima diferente que actúa en diferentes lugares de la ruta metabólica, ¿no es cierto?, para llegar a un producto final. Entonces es muy importante estos genes estructurales, como es el operón de la lactosa, van a funcionar para degradar la lactosa en glucosa y galactosa, ¿no es cierto? Entonces, la lactosa, que es un disacárido, en 2 monosacáridos con liberación de energía, que es lo que utilizan luego las bacterias para crecer, ¿no? Bueno, el sitio de regulación siempre tiene un promotor y un operador. Ahora vamos a ver qué función cumplen. Y es donde se engancha en todas estas, en este sitio de regulación, es donde se engancha la ARN polimerasa, que es la que va a transcribir ARN mensajero los genes, ¿no es cierto? Y tanto todos los sitios reguladores como los sitios estructurales solamente funcionan en cis. ¿Qué quiere decir esto? Que si acá entra la ARN polimerasa, va a sintetizar, si puede funcionar, va a sintetizar los 3 genes estructurales hasta el final. Por eso están en tándem, y como están en tándem, hay una sola ARN polimerasa para transcribir estos 3 genes. Por eso se dice que hay 3 genes distintos, pero hay una sola zona reguladora. Una vez que la ARN polimerasa se engancha acá, si puede funcionar, los 3 son transcriptos. ¿Se entiende eso? Entonces, hay una sola reguladora para varios genes. Por eso actúa todo como una unidad funcional. Necesito una zona reguladora para que se transcriban todos estos genes estructurales, que pueden ser 3 hasta muchísimos más, ¿no es cierto? Todos asociados a un mismo proceso metabólico. Entonces tanto las partes que forman parte del sitio de regulación como del grupo génico estructural actúan en cis. Bien. La unión entonces de un elemento de actuación en trans a un sitio de regulación en cis regula al grupo génico. El represor puede estar en trans y también el represor sintetiza o codifica para sustancias que actúan sobre el sitio regulador. Entonces, ahora, este elemento de actuación en trans, el gen represor, puede, por ejemplo, actuar. Además hay elementos de actuación, ¿no es cierto? Además de todo esto, que es el operón, hay lo que se llama elementos que actúan sobre el operón. Lo pueden hacer tanto en trans como en cis. Y estos elementos de actuación pueden regularlo en forma negativa. ¿Qué quiere decir eso? Cuando los elementos de actuación actúan, regulan en forma negativa, desconectan los genes, ¿no es cierto? Al desconectar los genes no hay transcripción del ARN mensajero. O lo pueden hacer regulándolo en forma positiva. Si lo regulan en forma positiva, los genes se conectan y se transcriben. Entonces, tenemos sistemas inducibles y sistemas reprimibles, ya lo dijimos. Y además, dentro de los inducibles y de los reprimibles, los elementos de actuación pueden entonces hacerlo de forma negativa, desconectando los genes, o en forma positiva, conectándolos. Esos son cómo se regulan. Entonces, los operones, según su respuesta a la molécula pequeña que regula su expresión, pueden ser, ya lo dijimos, lo volvemos a repetir, sistemas inducibles
o reprimibles. Inducibles cuando funcionan cuando se adiciona al sistema un sustrato metabolizado, que normalmente es esta molécula pequeña, ¿no es cierto? O reprimibles funcionan solo en ausencia de estas pequeñas moléculas llamadas correpresores, para distinguirle de una proteína represora, ¿no es cierto? Entonces hay sistemas inducibles que actúan cuando se adiciona al sistema un sustrato metabolizado, o funciones reprimibles que en ausencia de correpresores lo que hacen es reprimen al sistema. Reprimen al sistema quiere decir que los genes no se transcriben. Y el control positivo que ya habíamos dicho, bueno, hay un control, cuando hay una molécula reguladora que estimula la producción de RNA, o sea, la transcripción, el control es positivo. Y cuando existe un elemento de regulación que desconecta de alguna forma el sistema, se dice que el control es negativo, ¿no es cierto? Por ejemplo, una proteína que interfiere con la iniciación de la transcripción. Bueno, entonces acá tenemos como una tablita que es un resumen de lo que estuvimos viendo. Es decir, hay sistemas que son inducibles y hay sistemas que son reprimibles. Y dentro de los inducibles y de los reprimibles puede haber control negativo o control positivo. En los dos hay dos tipos de controles, y hay ejemplos de estos, ¿no es cierto? Nosotros hoy vamos a ver, como ya dijimos, el control de la producción de lactosa, de la degradación de la lactosa, el metabolismo cómo actúa sobre el metabolismo de la lactosa, que es un sistema inducible. Y tiene dos partes este sistema inducible, un control negativo y un control positivo, ¿no es cierto? Ahora lo vamos a ver con más detalle, pero básicamente en la inducción es un control negativo porque el gen inductor, el I, lo que codifica para un ARN mensajero que determina una proteína que es una proteína represora del sistema. Esta proteína receptora tiene un sitio alostérico, aquí, dos sitios en realidad, uno opuesto al otro, pero un sitio alostérico que se une en una región del sistema regulatorio, de la parte regulatoria, que se llama operador. Y ahí cuando se pone cuando interactúa el sitio alostérico del represor con el sitio del operador, que es ADN, ¿no es cierto?, del sistema regulador, hace que el sistema se inactive. Es decir, no permite que entre la ARN polimerasa a transcribir los genes que están hacia la derecha, ¿no es cierto?, del sistema. Es decir, este represor lo que hace es, tiene un control negativo, ¿no es cierto? Porque cuando está el represor, esto no funciona. Ahora, ¿qué pasa? Hay un control que induce, que es un inductor, que es la propia lactosa. La lactosa, que es el sustrato, cuando hay lactosa, este inductor se pega al represor en otro sitio contrario aquí, hace que el represor suelte el operador y el sistema puede ser transcripto. Entra la ARN polimerasa, porque esto ya no está, y el sistema es transcripto, ¿no? Es inducido. Bien, entonces tiene un control negativo porque reprime con el represor, pero es un sistema inducible con la lactosa, que es parte de uno de las partes del proceso metabólico en donde interviene la regulación, ¿cierto? Y luego, aquí también tenemos un control positivo dentro del operón de la lactosa. Acá tenemos el gen inductor que produce el represor, pero aquí lo importante es que la ARN polimerasa, para activar el sistema, tiene que unirse a un grupo activador, que es un correpresor, ¿no es cierto? Que es una proteína que se llama CAP.
que es precursora de la capacidad de regular esto, ¿no es cierto? Entonces, además está el AMP cíclico, que induce a la CAP a que funcione y que se una al ARN polimerasa. Y entonces el sistema es inducido. Es decir, que aquí hay una proteína que si no se asocia al AMP cíclico, que es un correpresor, ¿no es cierto? Luego se une a la polimerasa e induce el sistema en forma positiva. Entonces es un sistema inducible, pero con un control negativo, y por otro lado tiene un control positivo. Y luego el reprimible es el ejemplo del triptofano, que en este curso por ahora no lo vamos a ver. Entonces, aquí tenemos bueno, esto no lo vamos a ver tampoco. Bueno, vamos a ver el operón LAC, ¿no es cierto? Bueno, entonces el operón LAC, como ya dijimos, tiene un inductor, que es un elemento de regulación en trans, que puede actuar en trans. Luego tenemos el operador, que es un elemento de regulación en cis. La región reguladora tiene dos cosas importantes: el promotor y el operador. En el promotor se une acá la proteína CAP, y en el operador entonces se une la ARN polimerasa, ¿no es cierto? Luego tenemos los 3 genes estructurales, que es el gen de la beta-galactosidasa, o sea, el gen LAC-Z, LAC-Z o Z, codifica para la enzima beta-galactosidasa, que es la encargada de degradar la lactosa en glucosa y galactosa. Luego tenemos el gen I, que es el gen de la permeasa, que tiene la función de dejar entrar a la célula la lactosa para regular el sistema sobre el operador. Y luego el gen de la transacetilasa, que tiene la función de, que es el gen A, que no se sabe muy bien la función que tiene, pero que se cree que tiene una función en la regulación de el AMP cíclico, ¿no es cierto? Y el incorporar glucosa a la célula también, porque después vemos que la glucosa tiene una función importante, lo vamos a ver ahora. Entonces, todo esto que está acá, región reguladora más genes estructurales, funciona solamente en cis. ¿Qué quiere decir? Que si la ARN polimerasa entra acá, hasta el final se transcribe este gen en ARN mensajero. Y entonces todas las enzimas son producidas en los ribosomas durante el proceso de traducción. El único que actúa en trans es el gen represor, que puede estar sobre la codificante o un lugar más lejos del sitio donde se encuentra todo el operón LAC, ¿no es cierto? Por eso es un elemento de regulación en trans. Bien. Entonces, este es un sistema inducible por la lactosa, como ya dijimos. Entonces vemos cómo funciona. Acá tenemos el gen inductor, el I, que produce un ARN de transferencia, que codifica para un ARN de transferencia, un ARN, perdón, mensajero. Este ARN mensajero genera en el ribosoma un polipéptido, que con el plegamiento se produce una molécula de proteína que tiene funcionalidad de represora. Y tiene dos sitios: un sitio que se va a asociar en un lugar específico del operador, y otro sitio contrario a este, que es afín a la lactosa, ¿no es cierto? Cuando no hay lactosa en el medio, esto se pega al operador, y la polimerasa, la ARN polimerasa, no puede funcionar, no la deja pasar, no la deja engancharse en el promotor. Entonces, los genes no se transcriben, no ocurre la transcripción, por lo tanto no hay beta-galactosidasa. ¿Para qué va a haber beta-galactosidasa si no hay lactosa en el medio? ¿Qué ocurre? Cuando hay lactosa en el medio, la lactosa es un producto que
induce al sistema, porque se une al otro sitio eleuterico, a este, del represor, y libera el represor, el operador del represor, el represor se va, y queda así unido a la lactosa, mientras haya en el medio lactosa, ¿no?, del celular. Entonces, la ARN polimerasa puede ingresar y transcribir los genes estructurales. Los genes estructurales, como ya dijimos, tienen un único sitio de regulación y se transcribe en forma continua los 3 genes, como si fuera todo el mismo, ¿no es cierto? Luego, por el proceso de maduración, pueden llegar a dar transcriptos separados, ¿no es cierto? Pero fíjense que el ARN mensajero es un continuo, ¿no es cierto? A esto se lo llama, el ARN mensajero es policistrónico. Es policistrónico porque contiene a todo su largo la información de 3 enzimas. La primera parte va a codificar para la beta-galactosidasa, la segunda parte para la permeasa y la tercera parte para la transacetilasa. Las 3 enzimas actúan en el proceso metabólico de la lactosa. Por eso hay un solo regulador asociado a 3 genes estructurales. Y al ARN mensajero se lo llama ARN policistrónico. Policistrónico. Me olvido de escribirlo, pero bueno. Acá está, ARN mensajero policistrónico. Tenemos los 3 genes estructurales secuenciados. Los ribosomas luego se mueven a lo largo del ARN mensajero y se transcribe, se van transcribiendo la beta-galactosidasa por un lado, la proteína permeasa por el otro y la transacetilasa por el otro. Entonces los 3 genes se transcriben como una sola unidad, hay un solo mensajero. ARN mensajero policistrónico porque está formado por 3 transcriptos, o sea, el transcripto de 3 genes. Los transcriptos de 3 genes. No sé si entendieron hasta acá esto. ¿Por qué es policistrónico el ARN mensajero? Bien, nadie contesta. Vamos a ver. ¿Sí? ¿Se entendió esto? Sí, una pregunta. ¿Se podría decir también que, o sea, es policistrónico porque, o sea, también codifica para 3 enzimas? ¿O está mal dicho así también? Sí, es un ARN mensajero que tiene la información para 3 enzimas. Sí. Por eso se llama policistrónico. Tiene 3 histrones en su formación, en este caso. En el caso del triptofano hay 5 genes. Y esas 3 enzimas están asociadas al mismo proceso, que es el proceso de degradación de la lactosa. No es un proceso de síntesis, sino de degradación, que es el proceso contrario. Porque se utiliza en estos organismos, o los procariontes, la lactosa, es para generar energía. Entonces lo que se hace es romper la molécula para liberar de los enlaces químicos, energía. En el caso del triptofano, lo que se hace es producir triptofano. O sea, es un proceso anabólico. En el caso de la lactosa es un proceso catabólico el que estamos viendo, porque degrada. Pero bueno, cualquiera de los dos, por eso es un sistema inducible en el caso de la lactosa. Bueno, ya lo vimos por qué, pero básicamente en el caso del triptofano, es un sistema reprimible, ¿no? Porque cuando hay triptofano, no produce triptofano, y cuando no lo hay, sí produce. Entonces, básicamente, es al revés que la lactosa. El ARN, el mensajero policistrónico, o sea, siempre va a codificar para enzimas que están asociadas nada más, ¿no? Nunca va a ser. Claro, eso es lo que hace el operón. El operón tiene genes estructurales regulados por un solo control regulatorio, ¿entendés? Es decir, hay solo un promotor y solo un operador, y ahí es donde se pega la ARN polimerasa. Cuando la ARN polimerasa se pega, empieza a transcribir y hasta que no terminan los 3, si hubiera 5
transcribiría los 5, ¿se entiende? Porque hay un solo sistema regulatorio para varios genes estructurales. Por eso actúa como una unidad funcional el operón. Eso se llama operón. Y después también está el gen inductor, que es el que reprime o induce según sea el sistema reprimible o inducible. En el caso de la lactosa es un sistema inducible. ¿Se entiende? Pero bueno, básicamente es esto. Y en el caso de las funciones, las 3 enzimas que se producen tienen funciones distintas, pero las 3 funciones están haciendo la regulación del catabolismo de la lactosa. Es decir, es un proceso anabólico de la lactosa que es para degradar la lactosa en galactosa y en glucosa, con liberación de energía y además de sustancias monosacáridas que son fáciles a su vez de degradar para que el procarionta se haga de grupos carbono y poder crecer, ¿no es cierto? ¿Se entendió eso? Profe. Sí. Y en caso de que las enzimas se codifiquen para, o sea, que sean para un proceso anabólico o catabólico, de las dos formas, el ARN mensajero se va a llamar policistrónico o hay otro término para el que es catabólico. No, en general son policistrónicos. Puede haber solamente una enzima la que actúe, pero sería un proceso bastante sencillo. En general hay varias enzimas que actúan en un proceso catabólico o anabólico. En el caso del triptofano hay 5 genes estructurales, pero en otros que funcionan para producir triptofano, porque el triptofano se puede adquirir desde el medio o las procariontas lo pueden sintetizar de nuevo, ¿no? Es decir, ellas mismas pueden sintetizar. Si no hay en el medio, la sintetizan ellas. Pero cuando hay en el medio, usan lo que está en el medio. ¿Para qué van a sintetizar? Eso tiene todo un gasto de energía. Entonces, hace que se regule de esta forma, ¿no es cierto? Si lo necesito, lo hago, si no lo necesito, no lo hago. Ese es el sistema de regulación que tiene. Y este sistema de regulación se hace en función de operones. Estos operones son unidades funcionales que tienen normalmente un único sistema de regulación y varios genes estructurales asociados, que son controlados por este sistema de regulación. En el caso de los eucariotas, la cosa es mucho más compleja, ¿no es cierto? Porque puede haber varios genes estructurales más de un sistema regulatorio, todo asociado, todo este operón asociado a un mismo proceso metabólico. Pero como las rutas metabólicas son mucho más complejas en los eucariotas que en los procariotas, entonces puede llegar a haber más de un sistema regulatorio en los procesos. Pero en los procariotas es más sencillo. Y se hace para ahorrar energía normalmente, ¿no? Bien, porque el proceso de activación, recuerden, y de transcripción, la activación de la ARN polimerasa y de la transcripción necesita de gasto de energía, ¿no es cierto? Para ir incorporando nucleótidos, etcétera, que dijimos en el extremo 3 del transcripto, etcétera. Todo eso se necesita energía, fósforos. Y entonces, ¿para qué vamos a generar enzimas si no las necesitamos? Porque no está el sustrato sobre el cual esas enzimas van a funcionar. Entonces, esto todo tiene un sistema regulatorio, es para ahorrar energía. Lo mismo, si el producto que quiero hacer está en el medio, ¿para qué lo voy a producir? Entonces, todo esto también se hace para ahorrar energía. Bueno, perdón, me fui, esto lo voy a achicar un poco porque no me deja ver. Bueno, no sé si tienen alguna otra pregunta hasta acá. Bien, entonces teníamos esas 3 enzimas que ya dijimos más o menos cómo funcionaban. La beta-galactosidasa degrada la lactosa en glucosa más galactosa, es la enzima que degrada. La permeasa facilita la entrada de la lactosa a la célula bacteriana, se necesita lactosa para inducir el sistema, porque la lactosa es la que se pega al represor y libera el sistema para que entre la ARN polimerasa.
Y después la transacetilasa, que no tiene una función muy clara, pero se cree que está asociada a la entrada de glucosa, y ahora la entrada de glucosa, que vamos a ver ahora, tiene que ver con el control, dijimos que tenía un control positivo y otro control que era negativo, ¿no es cierto? Entonces ahora vamos a ver el otro control. Entonces, bueno, ya dijimos acá, bueno, lo que ya más o menos comenté, que son genes que están, entonces, el operón son genes que codifican para enzimas con funciones relacionadas, que tienden a organizarse en grupo y que a menudo se encuentran bajo el control coordinado de una única unidad reguladora, ¿no es cierto? Y después hay, dentro de la unidad de esta reguladora, dentro, perdón, del operón, hay sitios de actuación en cis, que es la unidad reguladora más los genes estructurales, que casi siempre está localizada corriente arriba del grupo génico del operón o del grupo génico estructural del operón, que tienen una actuación en cis, y elementos de actuación en trans, que es otro sitio de regulación, que no están físicamente unidos a los genes que regulan, normalmente están alejados, y sus moléculas, las moléculas que ellos codifican, como las represoras, por ejemplo, controlan la transcripción del grupo génico. Es decir, que esos son los elementos de actuación en trans, que son elementos que produce, que codifica el gen I, el gen I, que codifica, en este caso para la lactosa, para una proteína represora. Bueno, vamos a parar un poquito. ¿Quieren hacer 10 minutos de descanso? Y vamos a ver, porque este sistema puede tener mutaciones, ¿no es cierto? Y estas mutaciones hacen que el operón lactosa esté o completamente inducido o completamente reprimido, es decir, que no funcione bien. Cuando pasa esto, entonces el metabolismo no funciona como corresponde, ¿no es cierto? Y no hay ahorro de energía cuando debería haberlo. Y eso pasa en individuos que tienen mutado alguna de las partes, y es lo que vamos a ver. ¿Les parece que hagamos un descanso? A ver, vamos a ver qué hora es. Menos